capítulo 4 del verso 13 al final. Lo leo en el nombre del Señor Jesucristo. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser Padre de muchas gentes conforme a lo que se había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Dios añada bendición y iluminación a su bendita palabra. Seguimos viendo el gran tema que fue la discusión de fondo tocante a la reforma protestante impulsada no solamente por Martín Lutero, sino que debemos ser también justos. Antes de él hubieron otros varones que sintieron el llamado de Dios para escudriñar las Escrituras y no quedarse con lo que decía o enseñaba la Iglesia Católica, el magisterio y la tradición. Es a saber, conocidos como los 4 pre-reformadores: John Knox, Pedro Baldo, John Wycliffe y Girolamo Savonarola. Esos son los 4 pre-reformadores. Si tiene nombre ahí enganchado, saque nombre ahí de los pre-reformadores. Pedro Baldo, de donde vienen los valdenses. John Wycliffe, John Wycliffe para adentro. Pedro Baldo, hacer la tarea. John Knox y Girolamo Savonarola, italiano, su nombre y apellido lo delata. Esos son los 4 pre-reformadores. Fueron tan leales a la Santa Escritura, sola Escritura, estuvieron dispuestos a ir a la muerte, ser amarrados a una estaca, a un palo grueso, y donde se les prendió fuego, pero jamás se retractaron. Murieron por la verdad. Qué maravilloso. Entonces, la discusión de fondo giraba a lo que venimos hablando hace algunos domingos, tocante a la justificación por la fe sola. ¿Cómo el hombre es justificado delante de Dios? Y hemos tomado el ejemplo de Abraham porque Pablo lo toma para quitarle todo
argumento que tenían los judíos y confianza en la carne y confianza en su padre Abraham, puesto que ellos estaban muy convencidos de que Abraham había sido justificado por las obras, y eso es una aberración, ¿cierto? Ya usted y yo sabemos que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. ¿Quién dice eso? Bueno, lo dice la palabra del Señor. ¿Dónde lo dice? Romanos capítulo 3, verso 20. ¿Qué dice? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano, y ahí está incluido Abraham. Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, o sea, delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, podríamos preguntarnos en esta noche, entonces, ¿para qué vino la ley si la ley no va a salvar a nadie, no justifica a nadie? ¿Cuál es el objetivo de la ley? Yo le voy a hablar de tres grandes objetivos o funciones que cumple la ley en esta noche. En primer lugar, la ley de Moisés o la ley de Dios cumple la función de un espejo. El objetivo de la ley de Dios es ser un espejo para que nosotros entendamos nuestra condición miserable en la que nos encontramos. Bueno, en realidad todo pecador. Entonces la ley de Dios, aquí está la palabra de Dios. ¿Cuál es el objetivo? Es el espejo fiel para que todos los pecadores miremos nuestra condición de pecadores en la que nos encontramos y nuestra incapacidad para llegar a Dios por medio de obras, por algún mérito que tengamos. Entonces, en primer lugar, la ley vino para que veamos nuestra condición, cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cierto? ¿Dónde dice eso? Romanos capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, se quedaron cortos de la gloria de Dios. Entonces, nuestra incapacidad de cumplir la ley de Dios, la ley también muestra nuestros pecados. La ley nos enseña que somos pecadores. ¿Qué dice la ley de Dios? Culpable. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 29? Deuteronomio 29, verso 4. Capítulo 29 al 30 está el tercer sermón de Moisés, recordándole la ley al pueblo de Dios. La palabra Deuteronomio significa recuerda, no olvides. Es un recordatorio de la ley. Por eso usted lo que ve en Éxodo, gran parte lo ve repetido en Deuteronomio. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos tardos para oír. Dios tiene que repetirnos las cosas a nosotros, ¿cierto? ¿Sí o no? Dios nos tiene que repetir las cosas a nosotros. Tal como el profesor debe repetirle al alumno. Le repite 1, 2, 3, 4, 15, 17, 20 veces. Lo mismo pasaba con el pueblo de Israel. ¿Qué decía la escuela dominical en la mañana? El apóstol Pablo, ¿qué le decía a los corintios?
¿Qué le decía el autor sagrado a los hermanos hebreos? Tengo muchas cosas que decir, pero no les puedo seguir enseñando porque son niños todavía espiritualmente hablando. Y os habéis hecho tardos, de modo que tenéis necesidad de leche espiritual y no de alimento sólido. Entonces acá en Deuteronomio capítulo 29 verso 4 dice lo siguiente: pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír la ley de Dios. Desde los albores del pueblo de Dios vamos viendo de que había un círculo vicioso y el pueblo de Israel decía, sí, nosotros vamos a hacer todo lo que Dios nos mande, y al poco andar ellos no podían cumplir la ley de Dios. Eso era pedagógico para que el pueblo se terminara de convencer de que no podían ellos cumplir la ley, no podían ser justificados a través del cumplimiento de la ley, porque ellos decían una cosa, luego fallaban. Es muy parecido a lo que nos pasa a nosotros, a la cristiandad actual. Entonces, por eso Moisés le dice, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender. ¿Entender qué? La ley de Dios. Es Dios quien le da al hombre, a la mujer, corazón para entender. Es Dios quien le abre el entendimiento al hombre y a la mujer para entender la Sagrada Escritura. Lucas capítulo 24, el Señor Jesucristo habla con los que van camino a Emaús. No lo entienden, no lo reconocen, no entienden la Sagrada Escritura hasta que Dios, el Hijo, les abre las Escrituras. Y le dice, oh insensato y tardo de corazón para entender que todo lo que dice la ley, los profetas, los salmos, lo decía por mí. Porque el centro de la Escritura, el centro de la Biblia, el centro del Evangelio es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Quítele usted a Cristo a la Biblia y la Biblia carece de total sentido. Queda convertido en un libro cualquiera. La Biblia, el Evangelio, no se trata de usted, querido hermano, no se trata de mí. La misión del apóstol Pablo en la carta a los romanos es hacer a un lado el hombre, es hacer a un lado a la mujer, es hacer a un lado al ego del hombre, es hacer a un lado el ego de la mujer y poner a Cristo al medio. Y vamos a ver que desde principio a fin todo fue orquestado, todo fue ideado por Dios. Como dice aquí Moisés al pueblo, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Si Dios no le da al pecador corazón para entender la palabra, si Dios no le da al pecador, a la pecadora, corazón para entender el Evangelio, jamás lo va a entender, porque esto es por gracia y misericordia de Dios. Entonces estamos viendo que la ley es el espejo para que usted y yo podamos ver nuestra incapacidad de cumplir la ley de Dios. Ya hemos dicho que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. ¿Usted es ser humano? Está dentro de esa categoría entonces. No es extraterrestre, ¿cierto usted? No es ángel usted, ¿cierto? Aunque algunos se crean que tienen alas de ángeles ya para volar, no es así. Si Dios no nos hubiera
hubiera dado ojos para ver, no hubiéramos visto el camino. Si Dios no nos hubiera abierto nuestros oídos para oír, no hubiéramos oído nunca. Y si Dios no hubiera cambiado nuestro corazón para entender la ley de Dios, nunca la hubiéramos entendido. O sea, estamos en la misma condición del pueblo de Israel. ¿Qué dice Josué capítulo 24? Josué 24, 19 dice lo siguiente. Josué se está despidiendo. Les ha dado la tierra prometida como el Señor lo había jurado. Entonces Josué, inspirado por el Espíritu Santo, le dice lo siguiente al pueblo de Israel. Josué 24, 19. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová. ¿Qué habían dicho ellos? Todo lo que el Señor nos mande o nos mandare, eso haremos. ¿Y qué le dice Dios por medio de Josué? No podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Josué le está diciendo al pueblo: no pueden ustedes servir a Dios, no pueden servir a Jehová, porque Él es un Dios santo, es un Dios celoso. Él no puede sufrir las rebeliones y vuestros pecados. Entonces el primer objetivo está allí. El primer objetivo de la ley de Dios, de la ley de Moisés, es ser un espejo para que usted y yo veamos lo terriblemente pecadores que somos. ¿Se mira usted en la ley de Dios? ¿Se mira usted en la palabra de Dios? ¿Cómo se encuentra? Bonito, simpático. Hermana, yo no le hago mal a nadie. Yo voy a la iglesia, me siento en mi banquita, no converso con nadie porque, ay, los que se sientan al lado mío, yo no me miro con nadie, yo soy bueno. Estamos mirando, sinceramente, en la ley de Dios. ¿Necesita algún pecado que lavar usted? ¿O estamos ok, estamos listos ya para el cielo? Hermano, hermana, los que están para atrás, los que están taciturnos, no estoy diciendo turnio, estoy diciendo taciturnos, los que están ensimismados, pensativos. ¿Será así o no será así? Le digo una cosa. Si usted dice en esta tarde que no tiene pecado, dice Juan, en su primera carta, le hacemos a Dios mentiroso. Mire, nosotros somos hijos de Dios, salvados, redimidos por la preciosa sangre del Cordero de Dios. Somos nueva criatura. Hoy somos libertados del pecado. El pecado ya no es nuestro amo, no es nuestro Señor. Pero el pecado todavía está ligado a esta carne, a su carne, hermano. Y esta batalla va a ser hasta el último día, hasta cuando Cristo venga. Nadie tiene tregua con esta batalla. Nunca digo que no, yo ya tengo dominada la situación, tengo dominada la carne, yo sé lo que tengo que hacer, estoy madurito yo, estoy madurita ya, yo sé lo que tengo que hacer, yo sé todas las cosas del Evangelio. No es así. Si usted piensa así, está totalmente equivocado y la carne lo tiene engañado, porque nosotros caminamos solamente por gracia y misericordia de Dios. Amén. Nada más. Entonces la ley de Dios es un espejo para que veamos nuestros pecados. ¿Lo está viendo? ¿Lo desnuda la palabra del Señor a usted? Amén. ¿Por qué usted se enoja cuando el Señor lo confronta? ¿Por qué demuda su semblante cuando el Señor lo confronta? ¿Por qué usted se pone incómodo cuando el Señor lo confronta por su palabra? Porque vemos herido nuestro ego. Hermano, más temprano que tarde tenemos que convencernos de algo. Todo cristiano, toda cristiana
tiene que ser humilde, no debe tener ego en su vida. ¿Cuántas veces le escuchamos a mi pastor? ¿Se acuerdan ustedes? El pastor siempre tenía esa palabra. Oiga, este hombre tiene mucho ego, decía, ¿se acuerdan? Tiene el yo personal, decía mi pastor. Oh, ¿cómo lo entendemos ahora? Nuestro pastor lo menos que tenía era ego, ¿cierto? Lo menos que tenía era soberbia, ego, yo personal. Todo cristiano entiende de que aquí en el Evangelio el protagonista es Cristo el Señor y nosotros somos por misericordia alcanzados. Y aquí la honra, la gloria y la alabanza es y será para el Señor. Amén. Los demás somos servidores. Amén. De Dios por misericordia. Amén. Si el Señor lo honra a usted, la honra es del Señor. Amén. Jovencito, si tiene buena voz, si toca bien, la honra y la gloria es para el Señor. Amén. Pero todos somos intercambiables. ¿Sí o no? Sí, Señor. Entonces un cristiano demuestra con su humildad, sabiendo muy bien lo que es el Evangelio, que él camina por gracia y misericordia de Dios y nada más. Y toda jactancia, como lo hemos visto algunos domingos pasados ya, toda jactancia queda excluida. ¿Dónde está la jactancia de ser cristiano? Que diga usted, es que yo creí. Bueno, volvamos al comodín que tenemos. Ya, pues dígalo. ¿Dónde? Efesios 2, del 8 al 10. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, puesto que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Póngalo ahí en el refrigerador, póngalo en el taller, póngalo en el baño. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto, la gracia, la misericordia y la fe, todo es un don de Dios. No por obras, para que nadie le estoy haciendo tira el ego a usted. Se lo vengo pisoteando, porque aquí basta de evangelio antropocéntrico. Basta de evangelio centrado en el ego, centrado en el hombre, centrado en la mujer. La honra, la gloria y la alabanza es para nuestro bendito Señor y Salvador. Amén. ¿De qué nos vamos a gloriar? Absolutamente de nada. No por obra para que nadie se gloríe. La fe es el único acto del hombre que no constituye obra. Repito eso. La fe es el único acto del hombre que no constituye una obra. Como alguien dijo por ahí, la fe del hombre es la mano estirada del... La fe del hombre es la mano estirada del mendigo. ¿Qué obra tiene el mendigo? Usted cuando va al mall con su esposa le dije, oye viejo, dale 1,000 pesos a ese roto, dale 1,000 pesos a ese gordiacero, dale 2,000 pesos, no lo voy a decir, dale 5,000 pesos, dale 2,000 pesos a ese indigente. ¿Quién nos vio? ¿Quién nos vio? Con terno, con corbata, buen perfume, buen champú, y antes, ¿lindano dijo? ¿Qué dijo? Y el mendigo que está en la pasarela del mall,
¿cierto? Esa es la fe, la mano estirada del mendigo. Éramos mendigos nosotros, ¿no? ¿Era mendigo usted? A lo mejor usted cree que merecía algo de Dios. ¿Vamos a llegar allí? A lo mejor usted cree que merecía algo porque no le hacía mal a nadie, o porque sufrió mucho cuando era niño, o porque sufrió mucho cuando era niña. Entonces merecía que Dios lo llamara y como que le diera un premio de consuelo, así como ganarse un loto. Así porque sufrí mucho cuando chico, el abandono de mi papá, de mi mamá. Ahora merezco que el Señor me llame. No. Nosotros estábamos como ese mendigo, solamente estirando nuestra mano, que es lo que pudiera Dios darnos, y mire qué sorpresa nos llevamos. El Señor nos ha regalado salvación y vida. Amén. Avanzo. Dijimos que la ley es un espejo. En segundo lugar, la ley, el segundo objetivo de la ley es mostrarnos nuestra condenación. La ley nos muestra la condenación debido a nuestro pecado. Estamos bajo la ira de Dios y condenados a una eternidad de pena y sufrimiento. Entonces, en segundo lugar, la ley nos muestra la necesidad de un Salvador. ¿Necesitaba usted un Salvador? Amén. ¿Lo sigue necesitando? Amén. Lo necesitaremos por siempre. Amén. La carta a los hebreos maravillosa que estamos estudiando los días domingos en la escuela dominical nos enseña precisamente eso, que este gran sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo, Él vive para siempre, para interceder para siempre por nosotros en la presencia de Dios, con esa sangre que seguirá fresca para siempre, y Él, como vive para siempre, intercederá para siempre por nosotros. Entonces intercede para siempre, y si su sangre es eterna, fresca para siempre, y si intercede para siempre por nosotros, intercederá para siempre por nosotros, y viviremos para siempre por esa intercesión. Por eso, como Él vive para siempre y es un poderoso Salvador, Él es poderoso para salvarnos perpetuamente. Por eso nuestra salvación es eterna, es perdurable, es perpetua. Porque depende de Él, no depende de nuestras buenas obras. Y cuando entendemos eso, nosotros, nuestra cabeza y nuestro corazón nos estalla de gratitud, y por eso servimos al Señor, por gratitud. En la medida que más entendemos el Evangelio, en la medida que más nos convencemos nosotros por la palabra del Señor y el Espíritu Santo de estas grandes verdades que estamos hablando, eso más nos lleva a ser agradecidos y servir por gratitud al Señor, no por los panes y los peces, como decimos. Nosotros servimos, nosotros seguimos al Señor por gratitud, por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Dios bendiga su palabra. Entonces, en primer lugar, la ley es un espejo. En segundo lugar, la ley nos muestra la necesidad de un Salvador. La ley nos conduce a Cristo. ¿Qué dice Romanos 10? Del 1 al 4. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios, note esa frase, porque ignorando la justicia de Dios, no por desconocimiento, no desconocían, no es esa ignorancia por falta de conocimiento, ellos sabían la ley. Cuando se refiere a la frase ignorando la justicia de Dios, quiere decir desechando la justicia de Dios y queriendo
y procurando establecer la suya propia, queriendo o procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. No me cambien, déjenme leer el último verso. Y esto de que, como dice ahí, porque el fin de la ley es Cristo, esa frase en dos sentidos. ¿En qué sentido la ley? Perdón, ¿en qué sentido Cristo es el fin de la ley? El fin, el propósito de la ley, en ese sentido. El fin, el propósito de la ley es conducirnos a Cristo. Es el paidagogos, el pedagogo, de ahí viene la palabra profesor, ¿cierto? El pedagogo. La ley es el pedagogo que nos lleva a Cristo, nos conduce a Cristo. El fin, el propósito de la ley es tomarnos de la mano y llevarnos a Cristo, el ayo, el pedagogo. El fin, el propósito de la ley. Y también en el sentido de que el fin, el término de la ley es Cristo, porque Él la pudo cumplir. Ojo, a lo que a salvación se refiere. A lo que a salvación se refiere. Porque ya como hemos dicho, la ley para nosotros, la ley moral de Dios, básicamente los 10 mandamientos, están vigentes para nosotros. No para alcanzar salvación por medio de la ley, porque por medio de la ley nadie será salvo, nadie será justificado, sino que ahora, porque somos salvos, el Espíritu Santo nos capacita a nosotros con su ayuda para ir cumpliendo lo que es la ley de Dios. ¿Y para qué cumplir la ley de Dios? ¿Por qué tenemos que cumplir la ley? Si ya somos salvos, ya somos hijos de Dios. Mire, usted ahora es salvo, usted no está esperando el día final. No está esperando el día final para ver allá en el día final si es salvo o no. No, usted debe de tener claro en el hoy si es salvo o no. ¿Me está comprendiendo? ¿Cuánta cristiandad hay que está equivocada en este aspecto y dicen, bueno, al final Dios sabrá, ojalá Dios quiera? No, dice la palabra del Señor, desde el día que nosotros creímos, fuimos salvados. Usted en el hoy, en el presente, debe llevar la seguridad de su salvación. La pregunta más grande que le puede hacer su pastor es la siguiente. ¿Es salvo usted ahora? Jóvenes, ¿son salvos ustedes o están viendo ahí? Yo no lo puedo asegurar, yo no puedo hacer algo místico, hacerlo para pasar para acá, ungirles y decirles, ya ustedes son salvos. No, es un trato entre ustedes con Dios. Un trato entre ustedes con Dios. Estamos tratando con lo más delicado que son almas humanas. Si usted no tiene la seguridad de la salvación, revise sus convicciones, por favor. Venga a Cristo en arrepentimiento y fe. Nosotros no tenemos que esperar para llegar al día final para que sepamos allá si somos salvos o no. Muy probable que el que está esperando el día final para saber si es salvo o no, no es salvo. ¿Sabe por qué?
Porque un salvo tiene testimonio en su corazón. El Espíritu Santo le da testimonio que ha sido salvado y camina en esa seguridad, camina en la seguridad del Señor, no en la seguridad de nuestra fuerza, y de ahí en adelante nuestra vida cambia y vivimos, se nos relaja tanto el panorama al saber de que no depende de mí, no depende de usted, sino que tenemos un poderoso Salvador, y de ahí en adelante caminamos en gratitud. Yo sé que hay una parte de la salvación que está por manifestarse. Claro que sí, no me pierdo en eso yo. Hay una parte de la salvación que está por completarse cuando el Señor Jesucristo venga, que es nuestra glorificación. Nuestra glorificación. Nuestra glorificación, ¿cierto? Porque usted se va a encontrar con ciertos pasajes de la Biblia que como que la salvación está en el futuro, está como por venir, ¿cierto? Pero se refiere a ese proceso que va, por decirlo así, es que no es la manera más correcta de decir, va a completar la salvación, porque nuestra salvación está completa en Cristo. Pero es una etapa que vamos a recibir nosotros, que es la glorificación. Porque hoy hemos sido libertados del pecado. El pecado ya no es más nuestro amo. Así lo dice Lucas capítulo 4, cuando el Señor Jesucristo dice que se cumple Isaías, cuando dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová con óleo de gozo y me ha enviado a predicar a los presos apertura de la cárcel, poner en libertad a los oprimidos, a los quebrantados de corazón, óleo en lugar de ceniza. Ya hemos sido libertados. A los presos, apertura de la cárcel. Usted y yo éramos presos por el pecado y el Señor ya nos libertó. El pecado ya no es más nuestro amo. Pero, ¿sabe? Él quiere hacernos creer. El pecado quiere hacernos creer que todavía Él es nuestro amo. Y como estamos en este cuerpo todavía, el pecado nos hace la guerra. Y vamos a tener esta guerra hasta el último suspiro de vida que tengamos acá. Porque Efesios capítulo 6 nos llama a tomar toda la armadura de Dios. Pero esa armadura no es para ganarnos el cielo, no es para ganarnos la salvación, sino que esa armadura es para darle la batalla a nuestros tres enemigos declarados, es a saber, el mundo, el demonio y nuestra propia carne. En el día final, cuando Cristo aparezca por nosotros, seremos glorificados y ahí ya nuestra carne, bueno, ya no tendremos carne, tendremos un nuevo cuerpo. Así lo dice la palabra del Señor, que esto mortal se transformará en inmortalidad y esto corruptible se transformará en incorrupción. Seremos semejantes a Cristo y ahí ya nunca más tendremos lucha, ni batalla, ni relación con el pecado. Qué maravillosa va a ser esa vida. Esa parte de ese proceso está por venir. ¿Cuándo se va a producir? Cuando Cristo aparezca por nosotros en ese bendito día que usted añora y usted desea. ¡Oh! Se fue este día domingo. ¡Qué maravilloso! ¿Qué de maravilloso tiene? Mañana tengo que ir al trabajo. ¡No! ¡Maravilloso! ¿Sabe por qué? Porque un día menos para que Cristo venga. Estoy de cumpleaños, más viejo me estoy poniendo, más vieja me estoy poniendo, no me gusta celebrar los cumpleaños. Hermano, un día más, un año más que cumplió años usted, un día más cerca del Señor. Vamos a vivir para siempre. No vamos a tener más relación con el pecado. ¿No es maravilloso esto, hermano? El pecado separa al pecador de Dios. Dios bendiga su palabra. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. En tercer lugar, el tercer objetivo de la ley de Dios es que una vez ya unidos a Cristo y dotados por su Santo Espíritu, eso quiere decir que es lo mismo que decir unido a Cristo, lo mismo es decir siendo ya salvado por el Señor. Siendo salvado,
La ley se convierte en nuestra guía que nos permite crecer en santidad. Los tres grandes objetivos de la ley. La ley es un espejo, nos muestra lo feo que somos, hermano. Ya, hermana, si esté bonita, ya. La ley muestra nuestra incapacidad para acercarnos a Dios. Muestra nuestra condenación en segundo lugar y la necesidad de un Salvador. Todos los que están aquí, ojo, nadie se escapa, el portero, la hermana que está con la guagua allá, que sé que me está escuchando, el hermano acá que está pensativo, ¿cierto? Taciturno, acá los jovencitos, todos necesitamos un poderoso Salvador. Amén. Usted no se puede salvar solo, es imposible. Usted desesperadamente necesita a un Salvador. ¿Quién es ese Salvador? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Ya lo encontró el Salvador a usted? ¿Cuántos salvados hay? Levante la mano los salvados. Esas preguntas duelen. Esas preguntas van al callo. ¿Ah? Usted debe saber, amigo, amiga, hermano, ¿cuántos años lleva aquí? Usted debe saber esas preguntas que son las que en realidad importan. ¿Es salvo usted? Si no es salvo, la condenación está sobre usted. Así de simple, así de sencillo. Como quisiera este pastor que todos los que están aquí en esta noche estén convertidos, pero eso suele pasar rara vez. Siempre, en cada reunión, hay gente que no es convertida, no conoce al Señor. Yo quisiera que en esta noche todos vinieran, los que no son nueva criatura, pudieran hacerme caso a estas palabras que estoy hablando yo, muy sentidas de lo profundo del corazón, porque sabemos la necesidad que tiene un pecador. No es de más dinero, no es de sanidad, no es de que el Señor arregle su vida, no es de que el Señor le dé casa, etcétera, etcétera, etcétera y etcétera, un buen pasar, un buen vivir, sino que la necesidad más urgente que tiene un pecador es ser salvado. ¿Ya es salvado usted? ¿Ya es hijo de Dios? ¿Ya el Señor lo salvó? Joven, señorita que aún no tiene este encuentro con el Señor, váyase con esa interrogante. Yo quisiera que en esta noche se rindiera a Cristo ustedes, lo recibieran como su Señor y su Salvador personal, pero eso sí, y ojalá que les haga eco esta conversación de esta noche, y cuando lleguen a sus casas, ojalá no puedan dormir y que escuchen la voz del pastor toda la noche a través del Espíritu Santo y no puedan dormir y que los vuelva locos esta pregunta y vengan al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe, porque el Señor es un poderoso y amplio Salvador. Entonces, ya unidos a Cristo y dotados por su Santo Espíritu, la ley se convierte en nuestra guía que nos hace crecer en santidad. Entonces la ley la tomamos y la desechamos. No. La ley ahora se convierte en nuestra guía. Y es el Espíritu Santo el que cobra protagonismo acá y nos ayudará a ir cumpliendo. Usted no se puede santificar solo, sino que es el Espíritu Santo es el que tiene que aplicar el Evangelio a nosotros. Es Dios el Padre quien lo idea, lo planifica en la eternidad pasada, así lo revela Efesios capítulo 3, Efesios capítulo 1 del 3 al 14. Dios el Padre idea el plan, Dios el Hijo lo ejecuta, y es el Espíritu Santo el que aplica el Evangelio al corazón del hombre, al corazón de la mujer. En la justificación es
solamente Dios es el que actúa. La justificación es lo mismo que decir salvación, ¿cierto? No sé si el domingo pasado, ya me pierdo, el domingo pasado o el antepasado, llegamos a la conclusión de que ser justificado es lo mismo que ser salvado. En la justificación es Dios actuando solo. Dios actuando solo, justificándonos, salvándonos. Pero en la santificación, a la vez es un proceso, a la vez es un acto y a la vez es un proceso. La salvación es pasada, la santificación es pasada, la santificación es presente y la santificación es futura. Es un proceso. Pero en el proceso de la santificación no actúa Dios solamente, sino que Dios en su infinito amor y gracia y misericordia ha querido que usted y yo participemos en este proceso denominado la santificación. Por eso que no ha lugar el hermano que se sienta en la banca a esperar que Dios haga algo por él. ¿Ah? Estoy esperando aquí, llevo 20 años sentado, Dios sabrá, pues. No, en el proceso de santificación actuamos nosotros y el Espíritu Santo. ¿Cómo? Así lo dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 6. Ya hemos sido libertados del pecado y más abajo dice, nosotros ahora, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Quién tiene que hacer eso? Nosotros los creyentes. Con la ayuda del Espíritu Santo, con el auxilio, con la administración del Espíritu Santo. La labor primordial del Espíritu Santo a usted no es que usted venga a la iglesia el día domingo y el Espíritu Santo llegue a la banca donde está usted cantando la alabanza que le gusta a usted, con los coristas que le gustan a usted, con las vocales que le gustan a usted, con el coordinador que le gusta a usted. El pastor no lo puede elegir, tengo que aguantarla. Aguánteme, por favor. Aprecio a este pastor por la dedicación que tiene por enseñarle la palabra. ¿Cómo le dice el papá al hijo? El papá no tiene que ser amigo de los hijos, ¿cierto? No, ¿cierto? El papá tiene que ser papá, no amigo del hijo. Porque si se pone en esa onda de amigo con el hijo lo va a llevar para acá, el hijo lo va a llevar para acá. No, los papás no somos amigos de los hijos, somos los papás. Bueno, pues bien, el pastor más o menos tiene un rol parecido. Porque si yo voy a buscar que todos sean amigos míos, nunca le voy a decir las cosas por mi hermano. Y la pega mía es para decirle las cosas a usted. Entonces, la labor fundamental del Espíritu Santo no es venir aquí el día domingo y pasar por su banca cuando están cantando y tocarlo ahí, tocarle su corazón a usted y ¡uy! Me dio una corriente. ¡Oh! Estoy sintiendo maravillosamente al Señor que no me aguanto del poder. Luego nos vamos de acá. ¿Qué pasó? ¿Se acuerda cuando había lleno de gente aquí danzando y hablando en lengua y zapateando? ¿Se acuerdan ustedes, no? Los antiguos. Mucha gente ya por años que no vino más a la iglesia. ¿Qué pasó con eso? Porque la labor fundamental del Espíritu Santo es esta. Abra comillas, por favor. La labor fundamental del Espíritu Santo es conformarnos día tras día a la imagen del Señor Jesucristo. Eso es la santificación. Que nosotros cada día muramos más y más para el mundo, más para el mundo, más para el mundo. Aborrezca usted el pecado y cada día vivamos más para Cristo el Señor.
cristiano mundano, ¿cierto? Es inconcebible eso, ¿cierto? Es un contrasentido desde punta a punta, un cristiano mundano. No. ¿Qué es eso de cristiano mundano? Y esta otra, mire, tengo más, mire. Predicador mundano. Tengo más. Predicadora mundana. ¿Saco más? Díganme. Profesor mundano. Profesora mundana. ¿Saco más? Corista mundano. ¿Saco más o no? Ustedes me están diciendo. Es inconcebible. La labor del Espíritu Santo es tomar a ese predicador y que muera cada día para el mundo y pueda vivir para el Señor. Y usted lo va a empezar a notar. Nos conviene predicadores cristianos. Nos conviene predicadores consagrados a Dios. Menos mundanos, cada día menos mundanos. Nos conviene. A mí me conviene. Porque mis hijos vienen a escuchar a ese predicador que no es mundano. Cada día más convertido. Y en una de esas, usted es el instrumento. Y Dios va a salvar a mi hijo por la predicación suya. Pero si usted es un predicador mundano, y el que dice Santiago 4, que el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pues bien, la labor del Espíritu Santo es tomarnos y matarnos cada día para el mundo y podamos vivir para el Señor. Y la labor del Espíritu Santo es tomar el martillo, tomar el cincel, no al revés, tomar el cincel, tomar el martillo y empezar a esculpir en nosotros al Espíritu Santo, perdón, a la persona del Señor Jesucristo. A Miguel Ángel, el gran artista, le preguntaron una vez, estaba esculpiendo un caballo y le estaba haciendo los dientes, las venas al caballo, la nariz, los pelos al caballo. Y dijeron, oh, el artista, admiremos su obra de arte. Y le preguntaron a Miguel Ángel, ¿cómo lo hace? ¿Dónde tiene que pegarle? Y ¿cómo sabe qué pedazo de piedra sacar? Y él dijo, no es fácil, dijo él. Yo pesco el cincel y el martillo y saco todo lo que no se parece al caballo, dijo. Le pego la piedra y saco todo lo que no se parece al caballo. Es fácil decirlo, ¿cierto? Pues bien, el Espíritu Santo también hace lo mismo con nosotros. Algunos tienen cara de caballo. No es para sacar una sonrisa a usted, hermano. Tan serio que usted, ¿eh? Ojalá fuera serio en la calle. ¿Ah? Porque esos serios de repente son muy risueños con... ¿Cierto? Se la sabemos por libro nosotros. Pues bien, el Espíritu Santo toma y nos empieza a moldear, saca todo lo que no se parezca a Cristo hasta que usted y yo comencemos a parecernos a Cristo. Cada día más y más parecido a Cristo. Oye, qué gracia tiene el hermano para predicar, qué gracia tiene la hermana para predicar, se está dedicando a la oración, se está dedicando al estudio de la palabra del Señor. Por ahí empezó el hermano y la hermana en el camino de la santificación. ¿Cuándo va a parar este proceso de la santificación? Hasta el último día cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros. Estamos en este proceso. Nadie va a tomar techo aquí en la iglesia que diga, ay, yo ya crecí, ya, pastor, yo topé techo aquí y estoy igualito a Cristo. No. Nosotros estamos en un proceso de santificación. ¿Le falta a usted? Como le puse este ejemplo yo de Miguel Ángel esculpiendo el caballo, ¿le falta para parecerse a Cristo? Una vez el pastor
a propósito de caballo, un pastor que duerme en los brazos del Señor, mi hermano Facundo se va a acordar, mi pastora Gladys, por supuesto, los hermanos más antiguos, de nuestro pastor supervisor Roberto Caro González, un hombre. Corría para allá, corría para acá, pero no así humanamente, sino que predicaba, inspirado por el Espíritu Santo, un hombre lleno de Dios. Dice que una vez la esposa de él salió, estaba peleando con la vecina, la pastora, imagínense, una pastora peleando con la vecina, pastora mundana, ¿sí o no? Porque una pastora no tiene que pelear con la gente, ¿no? ¿Y un pastor? ¿Y usted? Tampoco. Aunque quedemos de tontos, ¿cierto? No importa. Y la esposa del pastor Roberto Caro González estaba peleando con la vecina y le pidió ayuda para adentro. Y la esposa del pastor pensaba que el pastor iba a ir a pelear con la vecina y el pastor salió y le dio el favor a la vecina. Varón sabio. Sale y la vecina le dijo: hijo, no te metas, viejo cara de caballo, le dijo. Y el pastor tenía un poco de cara de caballo. Y el pastor como que quiso reaccionar y le dijo: no te metas, viejo cara de caballo, le dijo. Y el pastor como que, porque cuando nos picanean a nosotros, ¿cierto? Que sale el marco viejo, ¿cierto? ¿Cierto? Amén. Una vez se me avivaron a mí en la cola de un banco, uy, pero de la nada, así yo, rojo, uy, por favor. Y después el Espíritu Santo lo reprende, por favor. Somos hijos de Dios y porque se metió uno en la cara del banco, por eso vamos a pelear. ¿Qué querés terminar? Y después dicen: mira, ese caballero evangélico, dice. No dicen nada, ¿cierto? ¿Qué dicen? ¿Cuántas veces nos tocó predicar frente de la persona que teníamos problemas y mi pastor y teníamos más pasajes para adelante? ¿A qué le pasó esa gracia? ¿A nadie? ¿A mí nomás? Uy, que son santos ustedes. Entonces, para no dejar a media la historia del pastor, la pastora estaba peleando con una vecina y el pastor fue a ver la situación ahí y la señora le dijo: no te metas, viejo cara y caballo. Y le dijo: oye, viejo, voy a aguantar que esta olla te llate así. Le dijo: no, vieja, espérate. Y el pastor se metió para dentro de la casa, se metió al baño, se miró. No, vieja, tiene razón la señora. Tengo cara de caballo, le dijo. Vámonos para adentro. Tengo cara de caballo. Y el pastor tenía un poco de cara de caballo. A mí, dientes largos. ¿Y por qué llegamos ahí a la historia del caballo? Ya, el Espíritu Santo, del ejemplo del escultor Leonardo da Vinci, que lo admiraban cómo podía esculpir en una piedra. Si usted ve el David, como la cara ahí tirando la onda y los vestidos pegados al cuerpo humano, son maravillosas las esculturas. Y él dijo: no, yo le saco todo lo que no se parezca al caballo. Entonces el Espíritu Santo a nosotros nos va moldeando día tras día y va sacando de nosotros todo lo que no se parece a Cristo. Eso es morir cada día para el mundo y vivir para el Señor. Bien, hoy está sonando una cuestión aquí. ¿Será eso? Estamos en la mitad. Dios bendiga su bendita palabra en el corazón.
Padre? Eso es la pregunta que hace el apóstol Pablo en el primer versículo del capítulo 4. ¿Qué halló Abraham, nuestro Padre? Es la misma pregunta que nos hemos hecho algunas veces nosotros. ¿Qué halló el Señor en mí? ¿Algo habrá visto el Señor de bueno en mí? Le digo algo. Como dice la alabanza, no habiendo nada bueno en mí. No había nada, absolutamente nada bueno en nosotros. En el sentido de cómo un hombre es aprobado por Dios, tenido por justo ante Dios. Ya hemos dicho, no vamos a ir allá por causa del tiempo. Génesis capítulo 15, verso 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Fue declarado justo. Abraham no fue declarado justo por ninguna obra que él hiciese. Capítulo 4 del 1 al 8. Tampoco fue hecho justo por haberse circuncidado. Eso lo tratamos el domingo pasado. Capítulo 4 del 9 al 12. Tampoco fue aprobado por Dios por cumplir la ley. Capítulo 4, verso 13. Ahora, quiero invitarles por favor a que vayamos a Génesis capítulo 12. Vamos a desglosar los primeros 3 versículos. Porque vamos a hablar de la promesa de Dios. ¿Cuál es la promesa que Dios le da a Abraham? Porque esa promesa es para nosotros también y está vigente hasta el día de hoy. Observemos con mayor detalle Génesis capítulo 12, versos 1 al 13. Nos referiremos a la promesa. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Entonces, ¿qué le está ofreciendo? La promesa va incluyendo la tierra. En esa promesa hay tierra. Entonces le da la tierra de Canaán, pero la tierra de Canaán es un tipo de la Canaán celestial. ¿Ya? Hebreos capítulo 11, del 8 al 10, así lo señala. Hebreos 11, del 8 al 10. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, y morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Verso 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pero no era Canaán la terrenal. Entonces la promesa incluía tierra, pero es verdad, recibieron la tierra de Canaán, pero Dios hablaba de una promesa mucho más importante, más profunda, más completa, de una tierra celestial, una patria celestial, como decimos nosotros, la Canaán celestial. Como dice aquí el verso 14 de Hebreos 11, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Por qué le hablo de esta promesa? Porque esa promesa hecha a Abraham también es hecha a nosotros. Somos hijos de Abraham, esa promesa la recibió él. No es promesas en plural, es la promesa que Dios le hace a Abraham. ¿Y qué incluye esa promesa? Tierra, pueblo y bendición.
Para nosotros no hay una promesa aparte, o no hay promesas en plural aparte, sino que es la promesa que Dios ha dado. ¿A quién se la entregó? A nuestro padre Abraham, y esa promesa sigue vigente para nosotros porque nosotros somos hijos de Abraham en cuanto a la fe. Entonces, lo primero que promete Dios en su promesa es tierra, pero Jehová dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Qué más le ofrece? Un pueblo. Verso 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Entonces le ofrece tierra, le ofrece pueblo. ¿Cuál es el pueblo? Bueno, Abraham fue padre de varios pueblos, pero el pueblo que nos importa mencionar en esta noche es el pueblo de Israel. Ese es el tipo. Pero en realidad, la realidad o el cumplimiento no es el Israel físico en cuanto a la carne, sino que es el Israel espiritual, es a saber, los creyentes. Eso lo dice Romanos 4, 11 y 12. Romanos 4, 11b. Para que fuese padre, está diciendo de Abraham, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Romanos 9, del 6 al 9, del 6 al 8. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Y esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. No es en cuanto a la carne, sino los que son hijos según la promesa. Y esa promesa, hermano, créamelo en esta noche, por favor, esa promesa es para usted y para mí. Y en último lugar, para ir terminando, esa promesa incluye bendición. Como lo dice el verso 13. Estoy acá en Génesis 12, 13. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta bendición es la simiente. La simiente es el Señor Jesucristo. Gálatas 3, 8. Ya lo hemos leído en otra ocasión. Gálatas 3, 8 dice lo siguiente. Tomo del verso 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, o sea usted y yo, estos son hijos de Abraham. Y miren lo que dice el verso 8. Es demasiado importante este verso 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, o sea, ahí está usted y yo incluidos. ¿Cómo iba a justificar a los gentiles? Mire, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, ¿cómo somos justificados? Por la fe, igual que el creyente Abraham. Dio de antemano la buena nueva a Abraham. ¿Qué significa buena nueva? ¿Qué significa buena nueva? ¿Qué significa buenas noticias? Dígalo, dígalo. Evangelio.
Entonces la Escritura, previendo que Dios había de justificar no solamente a Abraham, sino que a todos los gentiles que creyeron en el Señor Jesucristo, por supuesto, que los iba a justificar por la fe, dice, le predicó, como dicen las versiones gringas, le predicó de antemano el Evangelio a Abraham. Si el único medio para que el pecador se salve es el Evangelio, no es novedad. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es la misma forma, por la fe en el Señor Jesucristo, por la gracia de Dios. Entonces la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena noticia. Dio de antemano o le predicó el Evangelio a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Volvamos a Romanos, por favor. Romanos 4. Del verso 13 en adelante. No por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa. ¿Qué promesa es? ¿Cuál es la promesa? Una promesa de tierra, una promesa de pueblo y una promesa de bendición. No por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Herederos del mundo. ¿Qué significa ser heredero del mundo? A través de la simiente de Abraham. La simiente de Abraham es el Señor Jesucristo. A través de su simiente vendría la bendición a todas las naciones de la tierra. Herederos del mundo somos nosotros ahora, pero no se trata de posesiones materiales, hermano. Hoy nosotros somos herederos, como dice acá, igual que Abraham, herederos del mundo, pero no son posesiones materiales. Se trata de que si tenemos a Cristo, tenemos la mejor riqueza. 1 Corintios capítulo 3. Primero Corintios capítulo 3, verso 21 al 23. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. ¿Qué cosas son nuestras? Todo es vuestro. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Entonces, cuando decimos que somos herederos del mundo, no se trata de posesiones materiales, sino que se trata de que si tenemos a Cristo, tenemos la mayor riqueza que podamos tener. Nunca crea ese verso en Salmo capítulo 2 cuando dicen los predicadores de la prosperidad, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces dicen ellos, pídele a Dios que te dé riqueza, que te dé dinero, que te dé posesiones. No, porque esa promesa es hecha al Señor Jesucristo. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Es se lo está ofreciendo Dios el Padre a Dios el Hijo. Pídeme y te daré por herencia las naciones. En tu simiente serán benditas todas las naciones. Se trata de la predicación del Evangelio. Nuestra mayor riqueza es tener al Señor Jesucristo. ¿Qué más? Estamos terminando. Verso 18, estoy en Romanos 4, verso 18. Perdón, verso 16. Por tanto es por fe
para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme. La promesa que Dios le hizo a Abraham fue firme. La promesa que Dios nos ha hecho a nosotros también es firme, es segura, es eterna. Porque es Dios eterno. Él lo que promete cumple y su promesa tendrá un fiel cumplimiento. Se da cuenta de que esta promesa no depende de usted, no depende de mí, sino que es Dios quien hace todas las cosas. Porque el Evangelio es del Señor de principio a fin. Él ideó el Evangelio. Él nos ha dado los medios. Él nos ha dado al Salvador. Él nos ha dado el Espíritu Santo para que lleguemos a la meta final. Todo es del Señor. Por lo tanto, si todo es de Él, a Él la honra, a Él la gloria, a Él la alabanza para siempre. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Note, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Quién es el que llama las cosas que no son como si fuesen? Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Si Él ya hizo con nosotros nueva criatura, si Él ya nos salvó, Él nos mira en el último día final, nos ve como salvados. Él ve las cosas que no son como si fueran. Él no está sujeto al tiempo. Se abstrae al tiempo. Y si nosotros somos hijos de Dios, y si Él nos salvó, nuestra salvación es segura en Él. Y esta promesa es firme, es segura. Como está escrito, verso 17, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esperanza contra esperanza. ¿Cómo entendemos esa frase? Alguien me la explica, por favor. Creyó en esperanza contra esperanza. Le explico esto y terminamos. ¿Cómo tiene que ser nuestra fe? Nuestra fe tiene que ser en esperanza contra esperanza, porque mire, la esperanza del mundo es distinta a la esperanza que el Señor nos enseña en su palabra. La esperanza de los mundanos es un sentimiento de puede darse un hecho o no se puede dar, ¿cierto? Tiene la esperanza del mundo o la esperanza de los que viven afuera, que no son creyentes, no son cristianos, tiene un ingrediente de azar, ¿cierto? Tiene un ingrediente de acaso, ¿cierto? Por ejemplo, usted compra un cartón, ¿cierto? De lotería, me imagino yo, no un cartón de... Compra un cartón del kilo del loto y usted está comprando el azar. No va a reclamarle y decirle, oiga, caballero, pucha, me sale fallado este cartón si no me hice millonario. Le va a decir el vendedor, usted compró el azar, ¿cierto? Usted compró como la rifa, ya hay que pagarla más rápido. No podemos reclamar que está comprando el azar. Bueno, pues bien, la esperanza que tiene la gente en el mundo tiene ese ingrediente de acaso, tiene ese ingrediente de azar. La esperanza, dicen ellos, es lo último que se pierde. Pero mire, querido hermano en el Señor, la esperanza de los evangélicos no es lo último que se pierde, porque la
la esperanza nuestra no se va a perder nunca, porque el ingrediente de la esperanza en la Biblia es algo cierto. Porque no estriba en usted, no estriba en mí, sino que estriba en Dios que dio la promesa. Dios le prometió a Abraham y cumplió. Dios nos ha prometido a nosotros y Él también los cumplirá. La gente fuera del mundo dice, bueno, la esperanza es lo último que se pierde. ¿Se puede dar esto? ¿O no se puede dar? Pero la esperanza nuestra no. Porque la esperanza no está puesta en mí, no está puesta en usted, sino que está puesta en el poderoso Salvador. Y Él lo que cumplió, lo va a cumplir. La palabra esperanza en la Biblia lleva de la mano otra palabra, certeza. Nuestra esperanza no avergüenza. ¿Es Jesucristo su Salvador? Amén. ¿Es Jesucristo su Señor? Amén. ¿Le ha prometido que vuelve? A mí me ha prometido que vuelve. Aquí en la Biblia dice que Él volverá. Y eso Él lo va a cumplir. Es promesa de Dios. Por lo tanto, mi esperanza no me avergüenza a mí. Y no debe avergonzarlo a usted. Dios bendiga su bendita palabra en nuestros corazones. Damos al Señor honra, gloria y alabanza para siempre. Y nuestro hermano continúa con esto.